¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar el curso de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras. Este tema o estos temas comprenden diferentes procesos y también diferentes gestiones que tienen que considerarse para el desarrollo y la conservación vial. Si bien es cierto, el título nos habla en un primer momento sobre la rehabilitación. Luego nos habla sobre el mejoramiento y el mantenimiento, ¿no? Podríamos también nosotros entenderlo como el mejoramiento y luego la rehabilitación o el mantenimiento. En sí, estos tres grupos de actividades, digamos que se van a desarrollar de formas aleatorias, dependiendo de la situación actual de la carretera, pero todas ellas van a tener como finalidad el brindarle condiciones idóneas de calidad a la infraestructura vial para que ésta pueda prestar los servicios correspondientes. En dicho sentido, podríamos entender pues que el orden del título se adecua a, a la existencia de una carretera que tiene una situación que no necesariamente es la de mejor calidad, pero que a través de acciones de rehabilitación preserva una determinada calidad en la prestación del servicio. Luego vendría el mejoramiento, que es una intervención generada por el Estado, donde hay una modificación importante y profunda sobre el aspecto contextual y el aspecto limitante de la carretera, de la vía, y una vez que esta ha sido mejorada ya, se procedería al mantenimiento, es decir, la conservación, la preservación de la vía para extender lo más posible la vida útil del servicio, en este caso de la carretera y de otros elementos conexos. En ese sentido, está planteado el siguiente temario para este curso. Vamos a hablar primero sobre el marco normativo relacionado a la inversión de carreteras, porque es el Estado el que va a promover todo el proceso de gestión de las redes viales. Luego, la gestión para el mejoramiento de las carreteras, el proceso amplio, digamos, general para el mejoramiento de una carretera. Y luego, la conservación vial, donde va a estar la rehabilitación y también el mantenimiento. Teniendo en cuenta que en esta última, ¿no? Se podría desagregar esta conservación vial en las acciones orientadas a las redes viales departamentales, es decir, que tienen ciertos componentes estructurales ya mejorados, y también se podría entender dentro de este mejoramiento, de esta conservación vial, las redes viales de tipo vecinal, que tiene un tratamiento y todo un proceso de gestión bastante particular. Pero eso ya será materia motivo de cursos más definidos y más precisos al respecto. En cuanto al marco normativo relacionado a la inversión en la red vial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la red vial en conjunto está orientada a brindar un servicio a la población. El servicio que va a brindar es el de transporte, movilidad, traslado
de bienes y también de personas entre dos puntos, ¿no? Entre algunos puntos geográficos, entre algunas ciudades. Ahora, todo servicio que es brindado por el Estado a favor de la población siempre va a requerir la existencia de tres componentes. El componente de infraestructura, que vendría a ser la carretera y los elementos complementarios a esta, el equipamiento de la misma, donde vamos a encontrar algunos elementos, ¿no? La señalética, lo que vendría a ser los peajes y algunos otros elementos adicionales. Y la capacitación que se va a orientar a tres tipos de actores: a los actores de la entidad que promueve la inversión, para capacitarlos ellos y entrenarlos en los diferentes procesos de la inversión pública relacionadas en este caso a la red vial. Luego vamos a tener la capacitación al operador, es decir, a quien va a gestionar toda la infraestructura y el equipamiento de la red vial para brindar el servicio. Y por último, ¿no? También la capacitación a los usuarios a través de campañas, difusión de algunos boletines, etcétera, ¿no? La idea es de que todos los que van a relacionarse indirectamente con la infraestructura que el Estado desarrolla tengan un conocimiento bastante preciso de las características de esta infraestructura, del servicio que van a prestar y también de las condiciones para la prestación del servicio. Eh, y el aporte del Estado, el involucramiento del Estado para la generación de esta infraestructura va a estar orientada a reducir la brecha de infraestructura, en este caso vial, existente en nuestro país. Este es más o menos un resumen de el desarrollo de la red vial según el tipo de rodadura y expresado en kilómetros o en miles de kilómetros. Eh, Como podemos apreciar, un buen porcentaje de nuestra red vial existente, prácticamente el 85-83%, es red vial no pavimentada. De total de la red vial existente, que está cerca a un 96%, quedando pues obviamente un casi 4% por red vial proyectada que está por generarse, etc., ¿no? Eh, Ahora, ¿qué sucede con esta red vial no pavimentada? Pues obviamente es una red vial que viene brindando servicios con varias limitaciones en cuanto a la calidad del mismo, pero que para proceder o para generar algún tipo de inversión específica, especial de las mismas y poderlas tener como red vial asfaltada, se requieren algunos elementos ajenos ya a la red vial, ¿no? Como es el desarrollo económico territorial y otros que, si bien es cierto, va a tener interacción. Ahora, cuando hablamos de infraestructura vial o infraestructura de transportes, básicamente estamos hablando sobre tres niveles de desarrollo de la red vial, ¿no? La red vial nacional, que va a estar a cargo del gobierno central, la red vial departamental y también la red vial vecinal. Como todos sabemos, esta última, la red vial vecinal, tiene sus características y
vinculada a estas características tiene una gestión distinta, sobre todo en lo que es el mantenimiento. Hay todo un marco normativo especial, eh, hay una serie de lineamientos particulares que también ha emitido la entidad sectorial, el Ministerio de Transporte, relacionada al mantenimiento de la red de los caminos vecinales, que tiene ciertas diferencias importantes con otros procesos de mantenimiento. En esta oportunidad, como les mencionaba, debido al tiempo, sobre todo, no vamos a poder desarrollar las características particulares de este mantenimiento diferenciado de la red vial departamental y la red vial vecinal, ¿no? Pero vamos a compartir con ustedes algunos criterios fundamentales, algunos criterios transversales a ambos. En el proceso de desarrollo de la red vial o de la infraestructura vial, no se va a comprender únicamente o no se va a restringir esta solamente a la vía de rodadura o a la plataforma, sino también va a contemplar a los diferentes elementos que conforman esta red vial, ¿no? Es decir, la plataforma, los carriles que pueden ser unidos, que es lo convencional en nuestro medio, ¿no? O también si hay una mediana, que es propio de otros países, no es característico de nuestro esquema, la cuneta, los carriles y algunos otros componentes, algunos otros elementos de infraestructura que permitan que la vía tenga una continuidad, ¿no? Con características similares que le permitan preservar la calidad de la prestación del servicio. Y sobre todos estos componentes de esta red vial, la inversión pública va a tener injerencia. En ese sentido, ¿no? Es preciso recordar que nuestro sistema de inversión pública, denominado InvierteP, vigente desde el año 2017, ha incorporado algunas modificaciones importantes que tenemos que considerar nosotros en el proceso de gestión de estas vías, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la normativa específica y general que se ha planteado en torno a la inversión pública y a la inversión en la red vial, ¿no? Pero también hay otro marco normativo que sea el sectorial específico sobre la red vial que se tiene que tener en cuenta, ¿no? La Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre, el Decreto Supremo 01 del 2017, donde se plantea la jerarquización ambiental, vial, el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, vigente desde el 2018, además de otros marcos normativos complementarios, como son la Ley de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales y algunos otros marcos normativos específicos. Todos estos van a permitirnos a nosotros desarrollar los procesos eh, que se tienen que considerar para esta gestión de las redes viales. Importante que ustedes verifiquen también y tengan un conocimiento
sobre ciertas normativas específicas, ¿no? La normativa de diseño geométrico, la normativa de ensayo de materiales, de las especificaciones técnicas para carreteras, para la construcción, el manual de el desarrollo de los estudios hidrológicos, la hidráulica y el drenaje en vías, el diseño de puentes, el manual de inventarios viales, el manual de mantenimiento conservación vial, que son necesarios a conocer, a tener presentes cuando hablamos de gestión y desarrollo de la red vial. Estos documentos van a ser siempre parte medular de las propuestas porque estos tienen los lineamientos técnicos contemplados y autorizados por el Estado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ceñirnos a estos nada más en el proceso de gestión de nuestras propuestas, principalmente de mejoramiento, pero también de rehabilitación y obviamente de mantenimiento, ¿no? En cuanto a la gestión para el mejoramiento de carreteras, cuando nosotros hablamos de mejoramiento de carreteras o de la red vial, en la práctica estamos hablando de una de las tipologías de inversión pública. Si ustedes recuerdan, han tenido, digamos, cierto nivel de vinculamiento con lo que es InvierteP, recordarán que hay cuatro tipos o cuatro naturalezas de intervención. El primero es la creación, ¿no? La creación de la unidad productora, es decir, del conjunto de infraestructura, equipo y capacidades que va a brindar el servicio, es decir, no existen las condiciones para el servicio o estas son realmente bajas que no se pueden simplemente realizar, sino se tiene que reconstruir todo, ¿no? Luego vamos a tener la segunda tipología, que es el mejoramiento, que se da cuando la entidad tiene viene brindando el servicio, pero de forma deficiente en aspectos principalmente de calidad, aunque también podría ser de cantidad. Pero este mejoramiento tiene que ser superior al 20%, ¿ya? Para que pueda ser considerado como tal. En otras palabras, si vamos a plantear un proyecto de mejoramiento en una vía, tenemos que verificar en primera instancia cuál es la cantidad de unidades que transitan por esa vía, ¿no? Vamos a suponer que son 1000 unidades día. Eso vendría a ser nuestro 100%. Y a eso tenemos que estimarle al menos el 21% para que pueda ser considerado un proyecto de inversión pública de naturaleza de mejoramiento. Si es inferior al 20%, 19, 19.8 o cualquier otro valor porcentual, pues no va a poder ser de mejoramiento, tendrá que ser únicamente un proyecto de rehabilitación. Y ahí tenemos la tercera tipología, que es la recuperación, donde también existe una unidad productora que brinda los servicios, pero que eh, lo venía brindando apropiadamente, pero que en los últimos periodos, por cierto incremento importante no contemplado de la población, la obtención de estos recursos ha vuelto más limitada. Y por último tendríamos la naturaleza de ampliación, que también tiene como tope base el 20%. Entonces, cuando hablamos de gestión para el mejoramiento de carreteras, en la práctica estamos hablando sobre el conjunto de elementos desde la preinversión que se tiene que tener en cuenta. El primer elemento que vamos a tener en cuenta es el tipo de documento de preinversión que tenemos que generar. Si bien es cierto, InvierteP ha, digamos, socializado con bastante éxito, ¿no? Esta estructura tabular, esta estructura de cuadro que estamos viendo ahí en pantalla, donde indica que hay montos tope o los montos tope planteados son también los
eh, los parámetros que se tendría que considerar para la determinación del instrumento de preinversión. Pero en la práctica no se restringe únicamente a esto, ¿no? Es decir, para definir nosotros si el proyecto de mejoramiento lo vamos a elaborar con la ficha técnica simplificada, la 6A, la 6B, etcétera. No solamente nos vamos a guiar de este parámetro del monto de inversión, ¿no? Si es 750 UITs, más de 750, pero menos de 15.000 o entre 15.000 y 407.000 UITs, o más allá de 407.000 UITs, etc. Porque va a existir otro parámetro para definir esta pertinencia, y este otro parámetro va a ser el nivel de complejidad del proyecto, ¿no? O el nivel del riesgo también. Nosotros, cuando vamos a definir si un proyecto de inversión pública, en este caso particular de carreteras, va a enmarcarse o va a gestionarse a través de una ficha o a través de un perfil simple o a través de un perfil reforzado, tenemos que definir primero el monto de inversión. ¿Cuál va a ser el monto de inversión tentativo, preliminar, si desean llamarlo así? Y después vamos a definir el nivel de riesgo del proyecto para establecer la complejidad. Y dependiendo de si es poco complejo, medianamente complejo o de alta complejidad, nosotros tendremos que ir definiendo cuál instrumento de preinversión le corresponde. Pero ahí además vamos a encontrar otro elemento adicional. Para el caso específico de vía de carreteras, ya la entidad sectorial del MTC ha generado su ficha técnica estandarizada, que tiene sus características, sobre todo de condiciones que debe de reunir el proyecto para que pueda ser gestionado a través de este instrumento y no a través del instrumento general, la 6A o la 6B. Pero eso lo vamos a ver con un poco de detalle en unos instantes más. Uno de los aspectos principales que ustedes van a considerar siempre que promuevan la inversión pública relacionada a proyectos de carreteras es, en primer lugar, establecer claramente el nivel de servicio que va a brindar la carretera mejorada, la carretera rehabilitada. Esta definición del nivel de servicio les va a permitir también establecer el porcentaje de incremento de ese servicio. No debe de ser, si es un proyecto de mejoramiento, no debe ser menor al 20%. Si es un proyecto de rehabilitación, no debe ser mayor al 20%. Ese va a ser el techo, digamos. Además, tenemos algunos otros aspectos de carácter cuantitativo y también de carácter cualitativo que debemos de considerar en estos procesos. Como les mencionaba, la entidad sectorial, es decir, el MTC, ha elaborado bajo los lineamientos de InvierTP la ficha técnica estándar para la formulación de proyectos de inversión en carreteras principalmente interurbanas, ¿no? Y en ese sentido, si se está considerando el desarrollo de un proyecto de mejoramiento de carretera interurbana, tendrían que verificar en primera instancia el monto de inversión, ¿no? Si no supera el monto de inversión del proyecto, tendrían que verificar luego los componentes del proyecto, si estos también están dentro de los parámetros que han establecido para el empleo de la ficha técnica estándar, ¿no? Podrían ya proceder a la implementación de la misma. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta
implementación de esta ficha, ¿no? La ventaja es que esta ficha, que ha sido desarrollada por el MTC, ya tiene ciertos elementos estructurales de la misma definidos, ¿no? Por ejemplo, el árbol de problemas ya lo tienen definido, el árbol de soluciones en el mismo sentido. Incluso esto ya va a prolongarse hasta el expediente técnico. Entonces, como ven ustedes ahí, los montos de inversión, además de la complejidad del proyecto, van a definir el instrumento de preinversión que se tiene que emplear, considerando ciertos aspectos, ciertas características de estos tipos de proyectos, pues entendemos de que es bastante difícil que uno de estos considere un presupuesto que esté por debajo de las 750 UITs, ¿no? Sería de una extensión muy corta. Esta es la matriz de complejidad para la gestión de los proyectos relacionados a vías, vías de transporte. Se va a definir en primer lugar la complejidad de los componentes de la red vial que se va a desarrollar. Cada uno de los componentes tiene un nivel de riesgo ya determinado por la entidad sectorial. Entonces, lo único que van a hacer es remitirse a esta matriz y dependiendo de cuáles son los elementos que están considerando para la ejecución del proyecto, tendrían que definir ustedes cuáles son los instrumentos que tendrían que utilizar, ¿no? Por si acaso, para que salgan de duda rápidamente, ¿no? Todas las partidas que tengan que ver directamente con movimiento de tierras siempre van a ser de nivel de riesgo entre medio y alto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proceso de excavación, de remoción de tierra, se pueden pues encontrar situaciones que no estaban previstas en la estructuración y programación del proyecto y tampoco en su presupuestación. Y esas deficiencias van a generar que el proyecto no necesariamente se pueda ejecutar en el periodo de tiempo que se había indicado y mucho menos con el monto de dinero que se había establecido. Siempre hay que tener en cuenta ello, entonces, ¿no? Entonces, ustedes corren esta matriz nada más para determinar qué tipo de naturaleza se requiere del proyecto. Puede ser los cuatro tipos, ¿no? Que les he dicho: creación, ampliación, mejoramiento o recuperación. La rehabilitación, por si acaso, es un proceso reconocido por el Estado también, pero se evita incurrir en estos porque requieren cierta experiencia y ciertas capacidades adicionales en la determinación de varios de los factores. Ahí tendrían que ustedes revisar en específico los criterios para gestionar un proyecto de carreteras a través de este instrumento. Es una ficha técnica estándar de formulación y evaluación de proyectos de inversión en el marco de carreteras. Entonces, ahí lo revisan ustedes, ¿no? Y proceden a definir si lo emplean o no. Esto hemos visto. Un primer aspecto que podrían considerar ustedes al momento de determinar si es pertinente o no un instrumento u otro instrumento de preinversión es considerar las líneas de corte Litman, ¿no? Para proyectos que tengan dimensiones que sean equivalentes a 400 o los múltiplos de ello. Y dentro de estos podemos encontrar la carpeta asiática, la básica 1, 2 y 3.
Igualmente, tenemos que tener en cuenta nosotros cuáles son los costos de inversión estándar que se han estimado tanto para costa, para sierra y como para selva. Entonces, esto también les va a permitir a ustedes ir determinando ya si el proyecto va a requerir un instrumento de gestión distinto a la ficha, ¿no? Puede ser eh, individual o grupal, qué sé yo. Igualmente, al momento ya de establecer los criterios y los parámetros de la vía que están mejorando, que están rehabilitando, eh, ustedes pueden ir estableciendo montos aproximados del costo del proyecto, ¿ya? En función a ciertos parámetros ya establecidos. Ahí, por ejemplo, en pantalla, en el cuadro inferior, vemos que nos dan ahí los parámetros o los rangos en los cuales debería de generarse la transitabilidad y otras actividades más en la vía, ¿no? Si se está cumpliendo con los anchos promedios, si se está cumpliendo también con la naturaleza y la tipología de producto, entre otras situaciones particulares. Acá tenemos algunas consideraciones relacionadas a los indicadores de brecha vinculados a proyectos de inversión en transporte, ¿no? Tienen que revisar las normativas 064 de vías nacionales, las 065 departamentales y las 066 de vecinales. En cada una de estas hay que verificar también cuál es el porcentaje de la vía de la red que está pavimentada, asfaltada, cuáles son las pendientes, en qué situación intermedia se encuentran y así sucesivamente. Acá tenemos algunas de las consideraciones generales relacionadas al desarrollo de carreteras, ¿no? Los factores de producción podría ser derecho, en cuyo caso el activo estratégico va a ser derecho de vía, el otro podría ser infraestructura, y dependiendo pues de cómo se lleven, ¿no? Será pues de 13, pues. Además de eso, además de considerar a la red vial como estructura nada más, se tiene que considerar a la misma como parte de los componentes de la red vial, ¿no? Estamos hablando de la señalización, de los puentes, de las plataformas, de los puntos de control, etcétera. Luego se va a verificar también que no haya un espacio de conveniencia eh, orientado a darle mayor, digamos, solidez a la propuesta, ¿no? De modo tal que ésta pueda mantenerse vigente y brindando servicio a la población, al menos por un lapso de 12 años. En cuanto al mejoramiento de una carretera, como les había mencionado al inicio, para que esta actividad, primero, sea considerada como un proyecto de inversión pública, teníamos que verificar si efectivamente la naturaleza corresponde, si efectivamente también el, existe la posibilidad, las condiciones apropiadas para generar un incremento importante, ¿no? En la prestación del servicio para superar el 20% y con eso llegar pues a este requerimiento para el mejoramiento de la carretera. Cuando hablemos de mejoramiento de carretera, por la propia definición, no vamos a mejorar pues una carretera
vecinal, digamos, ¿no? Dejándola tal como la hemos encontrado en términos de diseño, en términos de calidad de las condiciones para la prestación del servicio. Me estoy refiriendo a que una red, una vía que está solamente afirmada para que pueda mejorarse, tendría que pasar a ser asfaltada. Y ahí básicamente estamos hablando de todo el proceso, o de casi todo el proceso de construcción de una vía, ¿no? Eh, y en todo proceso de mejoramiento de carreteras, sobre todo cuando estas van a pasar de una condición de afirmado a una condición de asfaltado, eh, se van a generar una serie de partidas, una serie de actividades que van a tener ciertos matices, ciertas características relacionadas a el tipo de carretera, relacionadas a la zona de intervención, a la composición interna del suelo, etcétera. Pero además de eso, o independientemente a ello, vamos a encontrar ciertas actividades comunes que se van a desarrollar. Una de ellas inicial va a ser el movimiento de tierras, ¿no? Todo proceso de mejoramiento de una vía va a involucrar siempre el movimiento de tierras. Luego, después del movimiento de tierras, va a seguirnos todo el proceso de construcción, de desarrollo del sistema de drenaje menor y también mayor de la vía, de modo tal que garantice que las precipitaciones que pudiesen presentarse van a ser retiradas de estas instalaciones, pero sin la necesidad de esquemas tecnológicos de punta, ¿no? Sino simplemente aprovechando ciertos factores físicos. Luego tenemos la construcción de la subbase y la base, eso sí va a ser una carretera asfaltada ya. Una carretera o una trocha también podría pasar a través de esta naturaleza de mejoramiento a una situación de afirmado, ¿no? Que ya es una mejora sustancial. Obviamente ahí tendrán que ver ustedes si existen condiciones de transitabilidad de unidades lo suficientemente apropiada en cantidad que genere ingresos que permitan luego desarrollar las actividades de operación y también de mantenimiento. Y por último, vamos a encontrar algunas actividades relacionadas a acciones en la superficie de pavimento o en la rodadura. En cuanto al movimiento de tierra, sabemos pues que ahí va todas las operaciones vinculadas a la remoción. Incluso también se podría considerar acá la compactación o el cambio material que por su fragmentación o características de carácter físico, biológico, ¿no? No puede considerarse que tiene la aptitud para el desarrollo de la infraestructura, tendrá que buscar a otros, ¿no? Entonces, abarca todo ello. Es una de las poder definir, porque nos vamos a basar en modelar, vamos a desarrollar a partir de una base de datos que no necesariamente va a conllevar pues todo el desagregado, pero sí se entiende que los aspectos son de conocimiento de ustedes. Donde también se van a la necesidad de ciertas ecuaciones en el proceso de gestión del. Hay veces que la autoridad, por un afán, un celo de querer brindar a los beneficiarios, ¿no? Buscamos generar de cualquier forma el proceso de inversión y a veces lo hacemos
hacemos reduciendo ciertos aspectos, ¿no? Principalmente de calidad, lo cual, si bien es cierto, nos puede permitir alcanzar el objetivo, pero también nos puede distraer del mismo, nos puede dejar. Una vez que se ha hecho el movimiento de tierra, si se ha desarrollado las subactividades que le corresponden o que podrían corresponderle, tenemos que tener en cuenta que luego de eso hay otra actividad importante, que es el corte nivel de la subrasante. Para esto se va a tener que remitir, os va a tener que tomar en cuenta determinados aspectos relacionados al diseño, a la propuesta de diseño de la carretera a ser mejorada. Estos parámetros geométricos de la red vial tienen que ceñirse a los manuales, a las guías que hemos visto anteriormente, para que puedan ser consideradas como pertinentes, como generadas intencionalmente por la madre, por el padre. En cuanto a las líneas de calzado, eso, bueno, sucede también. Entonces, de ahí indistintamente si es para vías departamentales, nacionales, etcétera, ¿no? Los procesos, como les dije, se van a realizar de una forma bastante similar con algunas modificaciones puntuales. En primera instancia, la definición de su base, ¿no? Es una capa que tiene un determinado espesor y que su principal función va a ser la de retransmisión o redistribución de las cargas en la subrasante, ¿no? Para que los profesionales de la dirección técnica puedan considerar esa variación y puedan plantear algún esquema de recupero. Ahora, en cuanto a las características del material, del proceso constructivo, etcétera, que van a tener que considerar ustedes, tienen que ser revisadas de la normativa particular, la normativa específica sectorial, ¿no? Ahí sabemos pues que han ido emitiendo algunos documentos técnicos con modificaciones, en algunos casos ligera, en otros casos un poco más completo, ¿no? Entonces, ese material está, ustedes simplemente se acercan y pueden tomar, ¿no? Esa sería la definición de la subbase. Y la base, a diferencia de la subbase, también va a ser una capa con un grosor determinado, pero que como va a estar colocado ya sobre la subbase va a tener una estructura y también una densidad que va a impedir que elementos menores, ¿no? Sobre todo de una pulgada, pulgada y media, pueden generar algún proceso de desatención, ¿no? Entonces, la base va a ser colocada, extendida, batida y luego compactada sobre la subbase que se ha establecido anteriormente, ¿no? Es por eso que les mencionaba que estas actividades que vamos a comentarlas de forma algo rápida son importantes en el proceso de gestión y sobre todo en el proceso de implementación de la red vial. Otro aspecto importante que se va a generar dentro de los procesos de desarrollo de la infraestructura vial va a ser el drenaje. El drenaje va a permitir la extracción rápida, permanente, si queremos también hacerlo, sobre un curso determinado en un área específica, ¿no? Ahora este drenaje, este sistema de drenajes
siempre se va a hablar de sistema de drenajes, puede comprender pues a un especialista en drenaje superficial, o puede ser drenaje superficial, drenaje subterráneo, transversal o también longitudinal, dependiendo ya de las características que se hayan ido identificando. Una de las actividades importantes dentro del mejoramiento de las redes viales es proceder a gestionar un proyecto que oriente la población hacia un vinculamiento más constante, más estrecho con los centros poblados, y esto a través de la red vial que se ha generado, que se viene generando. ¿Ya? Y una vez desarrollada la colocación de la subbase y luego de la base, que se debe de tener en cuenta la incorporación de la mezcla asfáltica. Entonces, esta mezcla asfáltica va a ser la capa superficial de la carretera, de la vía, que va a verse afectada de forma directa por eh, las acciones que se puedan haber desarrollado. Finalmente, vamos a hablar sobre la conservación vial. Como les había manifestado al principio, dentro de la conservación vial, nosotros vamos a encontrar eh, dos acciones relevantes, o hasta tres, ¿no? Una va a ser el mantenimiento, el otro va a ser la operación y un tercero va a ser la conducción. Sobre la construcción, la conservación vial, ¿no? Nosotros vamos a comprender a la conservación vial como el conjunto de acciones o de actividades que van a estar orientadas a la prolongación o a la recuperación de las características de calidad eh, de un proceso de evaluación, ¿no? En otras palabras, la, el, la conservación vial lo que va a buscar es mantener las condiciones operativas inicialmente planteadas a lo largo del periodo sobrante. Eh, a estas acciones que va a considerarse dentro de la gestión del mantenimiento, por lo general son elementos que se van a deteriorar, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre es eso. Entre los objetivos que se va a perseguir con la conservación vial, va a estar en primera instancia, ¿no? La preservación y prolongación de la inversión pública en la prestación de servicio. Cuando nosotros elaboramos un proyecto, un perfil de proyecto, al momento de realizar el análisis financiero, no simplemente nos dedicamos a poner las unidades tal como están, etc. Eh, pero en la práctica es algo más complejo, ¿no? Se tiene que buscar darle condiciones particularmente especiales a la unidad productora para que ésta, con el personal propio que tiene, o si no tomando servicio de terceros, pueda incorporar personal idóneo que le permita conducir ya los procesos o orientar hacia la ejecución de los procesos de retiro de alumnos.
Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta ello cuando hablemos de conservación vial. Básicamente, lo que la conservación vial busca es lo opuesto a esta imagen, ¿no? Donde se entiende que la fase inicial, en este caso de la imagen, comprende a la fase B, y en esa fase B, aproximadamente entre los primeros 2 años, eh, los estudiantes van a estar, digamos, más adecuados, más orientados a la preservación de la infraestructura para evitar que ésta pierda su calidad, ¿no? En un periodo de tiempo relativamente corto. De modo tal que la infraestructura que va a pasar por los procesos de mantenimiento, ¿no? Tenga este ciclo de vida, digamos, ¿no? Que está con las líneas punteadas. Una vez que ha sido concluido, que ha sido mejorado, a través de un proceso de acompañamiento que va a ser parte del proceso de operación, se va a verificar la necesidad de una atención particular orientada hacia el mantenimiento, de modo tal que con este mantenimiento se recupera ya las condiciones originales de algunos elementos, de algunos componentes. Y nuevamente se vuelve a conducir por un periodo X de tiempo. Ahora, ¿cuál es ese periodo X de tiempo que debemos de considerar nosotros para, para la implementación de estas estrategias de mejoramiento en redes interdepartamentales? Eso está vinculado a una serie de evaluaciones que se desarrollan, ¿no? Para verificar en qué momento las condiciones de transitabilidad de rodadura están ya muy cercanas a los parámetros, a los rangos máximos tolerables, o si incluso se han excedido estos. Entonces, nosotros vamos a tener esa orientación siempre en primer lugar. Como les manifestaba, ¿no? Entonces, la conservación vial, dentro de la cual va a estar el mantenimiento, va a estar la operación, va a estar la rehabilitación, siempre va a ser un conjunto de actividades orientadas a brindar condiciones básicas o condiciones elementales para la prestación del servicio en los contextos que mejor se prefiere. Ahora, cuando hablamos nosotros de mantenimiento, ¿no? En muchos aspectos, eh, tenemos bastante claro de que hay algunos elementos que no comprenden todavía cabalmente lo que implica la prevención, sobre todo en estos aspectos de mantenimiento, ¿no? La prevención está más orientada a evitar un suceso que de forma directa o de forma preferencial ya ha tomado conocimiento, ¿no? Es decir, se conoce que va a haber un suplicio y algunos elementos adicionales. Eh, Ahora, dentro de esta operación y mantenimiento, vamos a encontrar la necesidad de la reparación. La reparación básicamente viene a ser también una inversión pública en la cual se va a reponer la calidad del servicio a sus condiciones iniciales y además se va a incorporar una cantidad adicional de... un aspecto importante de la prevención es que la prevención siempre va a obedecer a un plan existente ya, ¿no? Y en ese plan existente se tiene que haber definido quién es el que va a desarrollar tal o cual actividad, cómo, en qué momento, etcétera, ¿no? Para evitar ciertas dificultades. Un criterio genérico que se utiliza en carreteras para determinar la necesidad o de operación o de mantenimiento
o en todos casos también puede ser de mejoramiento, va a ser la transitabilidad. La transitabilidad básicamente viene a ser el periodo de tiempo que se va a considerar para el traslado de una unidad desde un punto definido hasta nuestra ubicación. Ahora, para manejar mejor estos criterios de transitabilidad, tenemos algunos parámetros a considerar, ¿no? El primero de cero baches, que depende totalmente de nosotros, si se corrige a través de las actividades puntuales de saneamiento, etc., ¿no? La fricción mínima, esto sobre todo para los conductos de agua, ¿no? Tiene que evitar que haya una mayor cantidad. Otro aspecto que sí se tiene que tener en cuenta y que a veces no se está considerando es la señalización completa y señalización también en el marco de las actividades las específicas que se tienen que desarrollar. Perdón. Una característica rápidamente identificada para mantener atención sobre las funciones de monitoreo. Van a considerar como un índice de verificación, un índice de control, la regularidad superficial del ámbito o de la zona de intervención. Es decir, no deberían de existir estos vaivenes, ¿no? Estos baches, pequeños baches, etcétera, ¿no? Porque eso dificulta la estandarización del proceso, el cumplimiento de metas, entre otras. Y para nosotros poder comparar estas características físicas en este esquema, vamos a requerir, ¿no?, un parámetro intermedio. Ese parámetro va a ser el índice de rugosidad. El índice de rugosidad va a ser aquel valor que vamos a obtener como indicador sobre si la superficie de rodadura sigue manteniendo su rasante, es decir, no presenta ahondamientos, que nosotros también lo llamamos como baches. Y este índice de rugosidad, ¿no?, va a estar relacionado también con las condiciones básicas del proceso de evaluación. En cuanto a los rangos y otros aspectos vinculados, ¿no? Ahí tenemos en pantalla cuáles son estos rangos y para qué, a qué dependencias le corresponde cada uno de ellos, ¿no? Algunos elementos que deben de tener en cuenta siempre al momento de realizar la conservación vial, sea esta la rehabilitación, lo que fuese, ¿no? Primero, deben tener un conocimiento bastante apropiado de las normas y lineamientos sectoriales. Igualmente sobre las normas, sobre la situación físico-sanitaria de quienes van a hacer uso de la infraestructura. Y con esta información, la entidad que está solicitando, que va a estar encargada de la operación y mantenimiento, tiene que informar oportunamente. Igualmente, ¿no?, se va a atender algunos casos particulares donde por X razón se había olvidado realizar esto. Un aspecto que siempre van a considerar ustedes al momento de realizar cualquier tipo de intervención sobre infraestructura vial es afinar el inventario y la condición vial, o en todo caso, continuar restringiéndoles a quienes deban para su uso correspondiente.
Entonces ahí tenemos nosotros el inventario vial, que es el vigente a la fecha, y tenemos algunas recomendaciones también, ¿no? Da a entender de que hay un tope mínimo de duración de estos españoles, ¿no? Esto más o menos es un esquema sobre la conservación, almacenamiento principalmente, según calificaciones y atributos que la tipología de carretera va a considerar para ustedes. Pero lo mismo lo van a ver en la situación de la entidad, ¿no? Sobre todo si la entidad ha vuelto a presentar esta sintomatología, también si tienen conservación periódica, si tienen una conservación periódica. Sí. Mm. Si ustedes tuviesen alguna consulta al respecto, pueden hacérmela saber para aclararlas.